Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Indubio Pro Olga, podcast jurídico en el que tratamos de relaciones familiares, gestión de emociones, rupturas de pareja y repercusiones económicas. Contamos en cada podcast con los y las mejores profesionales. Como ya sabéis, esta temporada también traemos expertos y expertas en diferentes materias que nos pueden ayudar a este derecho de familia y, por qué no, a este derecho del mundo, de las circunstancias, de la sostenibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy tengo conmigo a una ponente internacional que además es una persona que también tiene un podcast que se llama Sostenibilidad y que es Silvia Urarte. Silvia Urarte es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y diplomada en Marketing y Relaciones Públicas, ponente en congresos internacionales en temas de responsabilidad social corporativa, profesora de la UOC y en diferentes universidades y, como dice ella en su página web, una vida dedicada a ayudar a las personas y a las organizaciones. Bienvenida, Silvia, acerca al micro, que así te vamos a oír mejor. Gracias por estar en este podcast Indubio Pro Olga y además gracias por hablarnos de un tema tan importante como la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, que además ayuda también a entender este mundo en el que la frase es: el mundo está fatal. El mundo está fatal. ¿Nos puedes decir qué es la sostenibilidad? ¿Qué es esto? Primero, Olga, gracias por invitarme al programa, porque me hace muchísima ilusión y más viendo un público tan diferente al que yo estoy acostumbrada, claro, que tengan interés en este tema, porque la sostenibilidad forma parte de su día a día. No es únicamente un concepto empresarial. Entonces, cuando definimos sostenibilidad, ¿qué es sostenibilidad? La sostenibilidad es al final satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro y de las futuras generaciones. Entonces, esto traducido al mundo empresarial, es decir, yo puedo satisfacer las necesidades, por ejemplo, generando un producto como puede ser un calzado. Es decir, pero para hacerlo no puedo comprometer el futuro. Es decir, si yo estoy fabricando de alguna manera, emitiendo CO2 al planeta, utilizando materiales que no son sostenibles de por sí, estoy comprometiendo a las futuras generaciones. Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, nos referimos a un equilibrio entre lo que es la parte económica y cómo funciona el sistema y lo que sería el mundo, nuestro planeta, la sociedad, las personas. Por eso he hablado de derecho del mundo, porque al final ser sostenible es una obligación para todos y todas. Otra cosa es que como Estado lo quieras adoptar o no adoptar, que eso ya sería un tema político que no vamos a entrar, pero vamos, que en tus podcasts, exacto, en tu podcast lo hablas y lo dejas bien claro. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? Que claro, suena raro, pero es algo que las empresas o las entidades o yo como persona física que quiero promover el liderazgo femenino, pues estoy apostando por mujeres y por sus proyectos. ¿Qué es esto? Claro, la responsabilidad social al final es una filosofía de gestión. Es decir, hasta hace prácticamente 3 décadas, pues únicamente la única responsabilidad que tenía una empresa era ganar dinero, ¿no? Es decir, y todo esto ha ido con una conciencia social evolucionando, es decir, no todo vale para ganar dinero. Aquí hay unas reglas del juego, de decir, porque primero que somos muchos y segundo de que no se puede ganar dinero a costa pues de no tener un futuro. Es decir, no se puede ser tan cortoplacista, ¿no? Entonces, una empresa tiene que velar por su entorno, por las personas que trabajan en la empresa, por el talento. Cuando tú hablas, por ejemplo, y te he oído en los programas, pues sobre todo diversidad, igualdad, todo esto es una filosofía de gestión, y es decir, es hacer las cosas bien dentro de la organización y luego también cómo impactan fuera de la organización, ¿no? Y digo, por eso siempre la responsabilidad social nace de dentro para afuera. Es decir, lo que no se puede es lo que hacen muchas empresas, que invierten fuera porque es visible de cara a su cliente final, que somos cada uno de nosotros que consumimos, y sin embargo interior tener a los trabajadores mal retribuidos o no contratados y haciendo pues que estos estén en horas, no aplicando equidad, no aplicando igualdad. O sea, al final es una filosofía de vida que debes aplicar fuera y dentro. Sí. Qué complicado, ¿eh? Claro, por eso se llama responsabilidad social empresarial, o cuando hablamos de el valor de sostenibilidad como persona o una responsabilidad individual, ¿no?
Otra de las cosas que te voy a preguntar, que para ti son obvias, pero para nuestros oyentes es nuevo, son las ODS. Porque lo hemos visto, ODS 2030, que la gente a lo mejor debe ver esos pines que lleva con muchos colorines. Muchos políticos. Muchos políticos los llevan, otra cosa es que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es esto? Claro, todo ello viene, al principio de todo empezamos a hablar de lo que eran los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, para entenderlos, era pues el fin de la pobreza, el fin del hambre, o sea, como al final yo lo defino un poco como los 10 mandamientos. Quiere decir que todos los 10 principios son buenos, pero el cómo los aplicamos dentro de la organización es lo que estamos viendo que nos está dificultando dentro del mundo laboral, ¿no? De los principios del milenio pasamos a lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible, porque eran tan básicos los objetivos del milenio que se interpretaba como para empresas que estaban más en el tercer mundo, ¿no? Cuando decimos aquí a nivel nacional, no trabajo infantil, ya damos por hecho de que aquí no encontramos saliendo a la calle una empresa que tiene a niños trabajando. No, públicamente no. Claro, los objetivos del milenio, un poco nuestras normativas laborales ya están incluidas, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando teníamos una empresa que es nacional, pero su fábrica la tiene, por ejemplo, en otro país, en China, en Marruecos, etcétera, ¿no? Veíamos que las empresas que tienen esta cultura interiorizada en otros países no actuaban de la misma manera. Es decir, es más, cada vez veíamos más proveedores fuera de las empresas, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible todo esto ya se controla. Es decir, porque tienes que tener una trazabilidad, un control, y son unos objetivos que cualquier empresa nacional puede ajustar a las necesidades de su empresa. Es decir, vale, yo ya sé que tu empresa española no tienes trabajo infantil, pero ¿velas porque tus proveedores no lo tengan? ¿Velas porque realmente se cumpla las políticas laborales fuera de tu ámbito? O sea, no solo en el territorio donde se presumen que esos derechos se están cumpliendo, sino también cuando exportan, importan de otros países. Claro, y aparte se añadieron pues nuevos objetivos que son los que últimamente estamos viendo sobre el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, ¿no? Mira, al cambio climático voy a ir, porque hay uno de tus podcasts que me ha parecido tan bueno como lo has explicado, bueno, todos, pero para la gente que no estamos en tu mundo, es el greenwashing, es decir, tú lo has explicado muy bien, lavar en verde. Cuéntanos de dónde sale esto, porque es buenísimo, no sabía yo que salía de las Islas Fiji, que lo he oído, ¿eh? Entonces, bueno, que el greenwashing es un concepto que pasó cuando empezamos a hablar del tema de responsabilidad social, y te hablo hace 20 años, no hace mucho más. Que las empresas lo que vieron también fue como una oportunidad, ¿no? De decir, que no únicamente se diga lo malo que hacemos, sino que vamos nosotros un poco pues a comunicar lo bien que lo hacemos, ¿no? Y para ellos empezaron a diseñar estas campañas muy dirigidas por marketing sobre campañas verdes. Y entonces vemos, ¿no? Y un ejemplo muy gráfico es, por ejemplo, una petrolera. Cuando tú analizas, diríamos, una petrolera es responsable socialmente, dices tú, necesitas un vehículo, este vehículo necesita un petróleo, o sea, cada empresa genera un producto que tiene una necesidad y un servicio. Sí. O sea, alguien lo necesita, si no esa empresa no existiría. Por lo que no cuestiono el qué hace cada compañía, sino el cómo lo hace. ¿Vale? En responsabilidad social, sobre todo, cuestionamos el cómo, el proceso. Entonces, cuando vemos que una petrolera que es capaz pues, de tener el mayor desastre que ha habido a nivel medioambiental, es decir, luego colocar su logo en colores verdes, amarillos, es decir, y lo escenifico muy gráfico porque en la universidad lo pongo con BP. Es decir, sí, analizamos la web, y cuando tú pasas por la carretera y ves el logo, es verdad. ¿Qué es lo que te sugiere? De medio ambiente, energías, o sea... Sí, claro. Claro, y cuando yo le digo a la gente, analicemos la historia de BP. Claro. Es decir, claro, entonces cuando tú ves que el mayor desastre
de una petrolera. Justamente fueron ellos y sí, estoy viendo lo del chapapote, es increíble, ¿sabes? Claro, es decir, y cómo ellos cambian su imagen. Puedes hacerlo o bien por greenwashing, es decir, hago toda una campaña de marketing. Te conectas a la web y parece Greenpeace, no parece una petrolera en absoluto. Y ahora me vas y a crear la gente, necesidad de verlo. sí, la gente puede hacer. ¿Qué es lo que a ti te sugiere esto? Hay campañas de marketing detrás para que el consumidor primero pierda memoria, y es más, la gente joven desconoce todo lo que tú has explicado ahora, el chapapote. Sí, Es decir, y por otro lado, puedes hacerlo bien por imagen y captar otra vez clientes, o lo puedes hacer porque realmente has interiorizado el valor. ¿Cómo sabemos cuando una empresa ha interiorizado y realmente ha cambiado? Pues viendo las políticas realmente internas, si las han modificado, si no. Y cuando tú decías, ¿de dónde viene el término, no? Pues sí, de lo de las toallas. Sí, sí. Que ahora han pensado en todos los hoteles. Claro, cuando ibas a un hotel de gran lujo que igual estaba contaminando muchísimo, y de golpe pues fue un turista que vio pues en la tarjeta de es necesario lavar las toallas, piensa en el medio ambiente, ¿no? Y aquí es de donde sale un poco el greenwashing, ¿no? Porque todas las otras políticas del trato hacia el personal, de cómo estaban gestionando el propio hotel, iba totalmente en contra un poco del medio ambiente, ¿no? Es más, cuando tú te has cargado todo el capital natural, por ejemplo, de toda una región, y luego pones una etiqueta de decir sostenibilidad, pues ¿qué estás haciendo? Greenwashing realmente, ¿no? Otro greenwashing que me has hecho pensar, ya sabes que me dedico al tema de derecho animal, es estas etiquetas de bienestar animal, que ahora las he leído. Justo ayer compré una cosa de una marca que me llamó la atención y la compré, era de lana y ponía fabricado en bienestar animal, y luego pensé en tu entrevista, digo, ya me han timado, o no. Claro. O no, pero claro, me llevó a pensar, ostras, igual que tampoco compro piel, o sea, esto no es piel, o sea, cosas que ahora es greenwashing, porque yo no sé si realmente están haciendo esto. Claro, el problema que se enfrenta la población, cada uno de nosotros, es la desinformación. Es decir, eso lo hablas en tu podcast. Claro, también no podemos comprobarlo. Sí, es una herramienta con la que están jugando grandes empresas, ¿no? Cada vez tenemos más información, pero más difícil es acceder a la veracidad de esta información, ¿no? A saber qué es real y qué no es real. Entonces, el greenwashing de esto se beneficia y mucho, ¿no? Si yo ahora saco un producto y pongo etiqueta eco, es decir, y no me pillan las autoridades legales, es decir, seguramente ese producto pues se venderá porque estoy engañando a la gente. Pero cada vez hay más, existe lo que es el ecodiseño, y por eso Europa un poco es la capitana de la regularización, porque es que si no existieran también una serie de normativas para las comprobar empresas, esto, claro. Es decir, cada vez sería a peor. Cosméticos que dicen que no tratan con animales y que después vemos que sí. Claro, en cambio cada sector tiene, por ejemplo, existe el sello, ¿no?, de cruelty free, el de bienestar animal. Pero Europa está regulado, ¿eh? Europa parece ser bastante, mucho más que en otros países, pero hasta existe la crítica de la excesividad, ¿no? Porque somos tan excesivos regulando que hemos perdido competitividad en todos los sectores prácticamente, ¿no? Hoy se reunía automoción y tenemos un problema importante por haber apostado por el medio ambiente. Sí, lo hablas también en tu podcast. Sí, en Europa... contrario a otras políticas como ahora las de Donald Trump, con lo que nuestras empresas están perdiendo una competitividad. Y un poco el objetivo también que yo quería hoy hablar contigo es de que seamos coherentes. Nosotros tenemos que ser coherentes y estar muy agradecidos a nuestras empresas porque están muy reguladas, están haciendo grandes esfuerzos, y sin embargo luego te encuentras a toda la gente joven comprando sin tener en cuenta absolutamente en todas estas aplicaciones de por €1, oye, ahora venía hacia aquí, he recibido un mensaje y me decían, por €1 he comprado 5 cosas en una de estas aplicaciones rápidas, sí. Y claro, dices, bueno, pensemos es que de dónde vienen. Con tu consumo también estás apoyando a estas empresas que realmente no están siguiendo ninguna normativa laboral. ¿Eso sería el efecto Robin Hood del que hablas? Sí. El Robin Hood bueno o malo, el pago a Hacienda o no pago a Hacienda, o sea,
ahora he pensado en tu podcast, el Robin Hood. Sí. El decir, no, yo apuesto por la sostenibilidad y luego compro en X plataforma que me va a llegar 100 cosas a 5 euros. Sí, correcto. Y esto nos está pasando continuamente ahora con la jornada laboral, 37,5, que digo yo, sí, nosotros queremos la 37,5. También queremos que haya un salario mínimo que esté por encima de X. Exigimos mucho, pero nosotros a la hora de respondemos muy poco. Que esto es también el efecto un poco Robin Hood, ¿no? Cuando yo digo, tú estás mirando... Bueno, esto lo has creado tú. Sí. Efecto Robin Hood y ética poética. Sí. Muy bueno. Es decir, porque cuando tú ves, por ejemplo, la serie de La Casa de Papel, sí. ¿Quién quieres que salga beneficiado? Los malos. Los es malos. que lo pensé. Los malos. Y nos pasa continuamente. Estamos visualizando algo y lo que queremos realmente es el malo. De decir, o la venganza. O ¿por qué? Porque en el fondo hasta un ladrón te cae bien si roba un banco. Sí, y tú dices, muy bien, la ética poética es saber que es correcto, pero de ello haces poesía. Es decir, ¿todo el mundo paga el IVA? Todo el mundo paga Hacienda Cuando somos alguien todos. Te pregunta, sí, ¿qué quieres? ¿Te hago factura o no te hago factura? Que es la manera fina, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente si puede no hace factura? ¿Eso sería el efecto Robin Hood? ¿Robo a los ricos para salvar a los pobres? Y que yo me creo que no está del todo mal. Es esta doble dualidad que tenemos, que al final tus héroes, lo que tú tienes en la cabeza es gente que tampoco es dudosa la ética que está empleando, porque al final está robando. ¿Y tú qué sabes cómo se le habrá ganado a aquella persona su jornal? ¿O qué es lo que tendrá, ¿no? Y esto pasa un poco si lo traducimos a la ocupación. Es decir, cuando la gente se posiciona a favor de la ocupación o en contra de la ocupación, es un poco el efecto Robin Hood. De decir, claro, proteges a los débiles muchas veces o tal, pero decir, oye, pero igual es que la casa que ha ocupado es de una mujer mayor. Y que necesita ese dinero para complementar su pensión. Y que esa señora está pagando su hipoteca y tal, sí. Claro, y entonces dices, ¿y dónde está Robin Hood entonces? Claro, aquí es lo que digo, esta doble dualidad que tenemos todos entre ética o moral es lo que también nos tenemos que un poco responsabilizar. ¿Cómo se te ocurre esto de ética poética? Bueno, ya sé que te dedicas a esto, pero me refiero que es un término de marketing chulo. Que yo he entendido, que no entiendo de sostenibilidad, bueno, entiendo, sabemos los 4 conceptos, pero cuando lo describes de esta manera te ayuda a entender cuántas empresas hacen greenwashing, cuántas acuñan el término bienestar animal porque está de moda, hacen servir sentimientos. Y entonces lo de la ética poética, ¿qué sería? ¿Cómo? La ética poética es saber lo que realmente está bien, porque todos lo sabemos, que tener a vocación, o sea, tirar residuos a nuestros océanos, que esté lleno de plástico, tú sabes que no está bien. Pero sin embargo, hacer poesía porque al final ya te va bien, ¿no? O vas a ganar dinero. Antes de acabar, que se me ha hecho súper corto, y te quería hablar de uno de los podcasts que más me ha enganchado, 2 veces lo he escuchado, Gerontocracia. El poder a manos de hombres, en este caso, porque son hombres que suman 438 años, una media de 74. ¿Qué es la gerontocracia? Dime cómo está el mundo, porque está así. Sí. Ahora se suma trame aquí. Sí, no. Y cuando nosotros analizamos, sobre todo, pues para la parte económica, analizar sobre todo las edades y cuáles son los líderes que están dirigiendo el mundo, por un lado tenemos los BRICS. Los BRICS, cuéntanos, porque yo no sabía lo que era. Claro, los BRICS pues son Brasil, que dices, tienes a Rusia, tienes a China, tienes a India, tienes a Indonesia. Indonesia se ha sumado ahora también, o sea, también está Turquía, Sudáfrica, o sea, hay un montón de países, pero si analizas cada uno de los líderes, las edades están todas por encima de los 73 años. Es que has dicho Lula, Brasil 78, Rusia, Putin 71, India, Modi 74, y así todos. Sí. Que cuando me hiciste reflexionar, porque además estos BRICS dirigen el 48,9% del Producto Interior Bruto Mundial. Sí. Y ahora nos sumamos también, bueno, y antes Biden, ahora Trump, es decir, todos, todos. Claro, no. Esto, ¿por qué lo quería resaltar? Porque tienes toda la razón en que esta capacidad de los líderes para el enfoque global y políticas a largo plazo
No hay. Son cortoplacistas. Enlazar el programa en nuestro... La sostenibilidad es velar por el futuro del planeta y por la supervivencia de la humanidad. Yo sé que igual haciendo ahora las cosas muy mal y tirando todos los residuos al mar y contaminando, seguramente voy a vivir. Es decir, pero claro, es que un político debe velar por realmente la continuidad. No puede ser únicamente mirar por el patriotismo y a corto plazo. Es decir, todas las políticas que está haciendo, por ejemplo, ahora Estados Unidos, posiciona muy bien económicamente a sus empresas, claro que sí, que van a ganar dinero, y a corto nos están quitando absolutamente toda la competitividad a las nuestras, pero se están cargando el planeta. Es decir, porque ha suprimido todo lo que son las leyes del agua, del aire, es decir... Y al final el ser humano tendrá que respirar, ¿no? O sea, tendrá que ser consumir. Sostenible es una obligación. Sí. Y además, una de las reflexiones que haces para acabar es que las personas mayores superan ya a los niños de 5 años y en el 2050 superarán a los de 15 y 24. Si estos líderes no empiezan a hacer sistema de salud, esperanza de vida, cuidados domésticos, gente que deja su trabajo para cuidar a su gente mayor, todas estas políticas es sostenible, o sea, es sostenible. Claro. Entra dentro de tu ámbito, ¿no? Claro, porque al final es lo que estamos viendo, que como primero que aquí, por ejemplo, a nivel nacional, como cambiamos muy rápido, los partidos políticos únicamente miran para su legislatura, sin importarle. Y el problema ya se lo encontrará siempre el siguiente, no, el problema es de todos y va a estar siempre. Y entonces necesitamos líderes que sean continuadistas. Y la jubilación, claro, aquí en todos los países. Que sea un valor ya, que igual que ahora no se nos ocurre, por ejemplo, vas con tu animal y tú recoges los excrementos porque lo tienes interiorizado. Lo dice la ley, claro, y si no te multan. Claro, la sostenibilidad tiene que estar interiorizada, o sea, tiene que formar parte ya, no puede ser una opción, es una obligación. Ojalá este podcast sirva lo que me ha servido a mí, a un mundo que no conocía. Es verdad que hace años que nos conocemos, pero nunca habíamos hablado intensamente sobre cosas tan importantes como las que te hablas en tu podcast, que enlazaremos junto a este para que sea doble. Gracias, Silvia, por estar aquí en Indubio Pro Olga. Su podcast es SOS Sostenibilidad, que también lo pondremos. Y nada, seguiremos hablando de este tema porque creo que tus conceptos y todo lo que desarrollas y todas tus ponencias internacionales tienen que ser oídas y tienen que ser transmitidas. Luego la gente que haga lo que quiera, pero dicho está. Gracias. Olga. Hasta luego. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights